Menuda subida lleva el precio de Bitcoin estas últimas horas. Como podemos ver, ha tenido una pedazo de subida, nada más ni nada menos que de un 7%. Pero lo más destacable de todo eso es que ha roto esa zona de los $70.000 que hablábamos en vídeos anteriores. Una vez roto ese precio psicológico, como veis, tuvo una especie de pullback y parece que sigue al alza. Pero vamos a analizar mucho más a fondo qué movimientos le espera el precio de Bitcoin. Como podéis ver, actualmente estoy en temporalidad de 4 horas, pero vamos a ir bajando poco a poco de temporalidad para ir afinando aún más nuestro análisis. Lo más destacable es que ha producido una ineficiencia justo en esos $70.000. ¿Por qué se produjo esto exactamente así? Porque como podéis ver, tuvo esa vela de rechazo en forma de pullback y se convirtió esa zona de los $70.000, esa zona de precio psicológico, se convirtió en soporte. Es decir, el precio superó con una vela muy bonita de ruptura, una vela con bastante fuerza, y en vez de hacer de resistencia indestructible, ahora se está comportando en forma de soporte. Por eso veis ahora por ahí todas las notificaciones de los exchanges que ha roto los $70.000, porque es un precio muy importante más en el corto plazo para Bitcoin. Entonces, ¿qué más podemos apreciar en esta temporalidad de 4 horas? Pues como vemos por aquí, tenemos esa media que la verdad que fue respetando bastante bien, por eso hasta que rompiera esa media estábamos completamente bajistas. Pero como vemos, el precio consiguió romper esa zona y apoyarse por encima de la media, lo cual le dio suficiente presión alcista para romper esa zona de los $70.000. Por tanto, como dice la teoría, si el precio se posiciona por encima de la media, estamos ante una tendencia alcista y todo rebote que llegue hasta la media probablemente sea para tomar otro impulso al alza. Una de las cosas que ya no me gusta tanto es que el precio, al subir con semejante fuerza, lo que ha producido es este tipo de divergencia aquí, lo cual le produce una especie de imán hasta esta zona, por lo menos para cubrirla y continuar su camino al alza. Recordar que para que esta ineficiencia se entienda como cubierta, como mínimo tiene que cubrir esa parte media. Entonces puede haber algún tipo de movimiento volátil, pero lo que no me gusta de que vaya a cubrir esta ineficiencia es que, como podéis ver, se posiciona justo por esa zona debajo de los $70.000. ¿Qué significa esto? Que si llega a romper otra vez esa zona de los 70.000 y posicionarse también por debajo de la media, lo que podemos ver es que cubra esa ineficiencia para volver a la baja. Y eso sería un poco la versión más negativa de cara al precio. Si nosotros nos vamos a temporalidad de 1 hora, lo que podemos ver es que justo en esta zona de aquí abajo rebotó en esa zona de demanda, en esa zona donde tenía bastante liquidez acumulada que vemos por aquí, y nada más el precio llegaba a esa zona rebotaba con fuerza. Lo que comentaba en los vídeos anteriores de ese patrón de velas que, como veis por aquí, absorbe muchísima liquidez, es decir, estas pedazos de mechas nos daban a entender que el precio estaba absorbiendo muchísima liquidez en esa zona y que nada más el precio retesteaba esos puntos entraban compras masivas. Por tanto, vemos que al final esa zona no fue capaz de romperla y nada más posicionarse por encima de la media vemos que empezó su tendencia alcista. ¿Hasta dónde? Pues ahora eso es lo que queremos ver. En principio estamos completamente alcistas porque está por encima de esa zona de $70.000 y además está haciendo máximos y mínimos crecientes, pero sí que no descarto algún tipo de retroceso ahora mismo un poquito más en corto plazo para coger fuerzas e ir al alza. ¿Y por qué comento este retroceso más en corto plazo? Porque también podemos apreciar que en los indicadores tipo oscilador ahora mismo tenemos divergencia, es decir, el precio, como vemos, continuó subiendo en esta zona de aquí, pero sin embargo los indicadores, como bien nos marcan, tenemos esa pequeña bajada. Os lo voy a ampliar para que se vea mucho mejor. Vemos esa segunda montaña en esta zona de aquí que corresponde con este máximo del precio. Por tanto, los indicadores, al marcarnos esta ineficiencia, podrían estar avisándonos de que hay algo que no está correcto y que el precio, por tanto, puede volver a retestear como mínimo esta zona de aquí, o por lo menos tomarse un pequeñito descanso antes de continuar al alza. En este caso sería una formación también de rango que sería totalmente válida y sería una reacumulación para luego continuar al alza, que también tenemos que comentar esos posibles puntos superiores en caso de que el precio siga al alza. Como podéis ver por aquí, tenemos esa zona de supply que corresponden con esa zona de los $72.000. Mirad que justo creó el máximo en esa zona de precio de $72.000. La vamos a marcar porque es muy probable que sea una zona importante de rebote del precio. Como veis por ahí, la acabo de marcar con esa línea blanca y coincidiría también con esa zona de supply. Si nos vamos a temporalidades aún más bajas, vemos que correspondería muy bien ese ranqueo de reacumulación antes de continuar al alza, que como podemos apreciar por aquí nos delimita esa zona de supply superior con ese punto cero, pero también yo os recomiendo que lo marquéis también como forma de order block. ¿Por qué? Porque tenemos esa vela perfecta aquí para poder marcar la zona de order block, que ya sabéis que no es otra cosa que acumulaciones de órdenes de venta en este caso, y así tenemos mucho mejor delimitada nuestra zona superior en caso de que forme
forme un rango. Para marcar la parte inferior podríamos hacer lo mismo, vemos este order block tal que por aquí, que yo sinceramente lo que voy a hacer es marcarlo en esta zona así, tal que así, que aparte como veis coincide con esa pequeña ineficiencia en la parte superior, como veis este rectángulo coloreado de ese tono verde más suave. Y como veis en este caso el order block que yo tengo delimitado no coincidiría en esa zona de demanda, por tanto el precio, dependiendo de la presión alcista que tenga, si llega a estas cotas, que serían entre los 70.300 dólares y los 70.200 dólares, si no tiene suficiente fuerza compradora, puede retestear otra vez esa zona de demanda tranquilamente, o simplemente con un movimiento volátil puede tener algún tipo de spike a esa zona de demanda. Lo importante para el precio es que no llegue a romper estas tres zonas que tengo aquí marcada, el order block, zona de demanda y los 70.000 dólares, porque si vemos algún tipo de estructuras como esta, ¿vale?, que rompa esta zona y haga algún tipo de pullback a esta parte superior, sí que podemos ver que el precio siga bajando y también cubra esa ineficiencia que mirábamos en 4 horas. Eso sería la previsión más bajista de cara a las posibilidades del precio. Obviamente ya sabéis que esto no es ningún tipo de consejo de inversión, pero si vemos este tipo de estructura, la forma de poder aprovecharse de ello es posicionándose con los datos correctos también que tengamos en los osciladores, con una operación en corto buscando ese pullback y especulando que el precio cubra esa ineficiencia en 4 horas. También hablando de operar en corto, podríamos buscar algún tipo de operativa en esta zona de aquí buscando esa parte baja, pero ya sabéis que esto tiene que tener confirmaciones con divergencias como teníamos en este caso de aquí. Recordar que estas flechas blancas correspondían a la divergencia en una hora, pero mirar también que en temporalidades más bajas también tenemos esas divergencias, es decir, tenemos esta divergencia de aquí que iba bajando según las montañas del precio e iban subiendo. Esta montaña correspondería con esta con esta y esta última con el máximo del movimiento. Y como vemos tenemos más delimitada esa divergencia tal que por ahí. Por tanto, al final el precio de los mercados, como es eficiente, cuando llega en esos puntos y tiene esa divergencia, al final lo que hace es caer, que ahora mismo vemos que se está posicionando por debajo de la media de 15 minutos. Esto sería bastante peligroso. Vemos también que tiene esas dos mechas de liquidez por la parte superior, por tanto no sería de extrañar ver algún tipo de bajada hasta la parte baja. Pero bueno, también tengo que comentar que el precio está bastante indeciso porque también vemos bastante presión alcista, pero en caso de que esto fuera un rango, lo último que querríamos es operar en la parte media, es decir, si nosotros delimitáramos esto como rango acumulativo tal que así, lo último que querríamos es operar justo en esta zona, que básicamente no está ni en la parte superior ni en la parte inferior. Y como nosotros siempre vamos a buscar las máximas probabilidades para coger un movimiento, obviamente esperaremos a que esté en alguna zona perfecta y nos den los indicadores la señal de entrada. Espero de corazón que os haya servido este análisis. Si ha sido así, dejarme un comentario y apoyar este vídeo con un buen like. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.